una referencia muy breve y puntual. A ver, yo no logro entender la lógica del sistema político colombiano, porque tenemos un sistema de listas abiertas en un sistema de partidos en donde sus integrantes y congresistas no pueden tomar la decisión de retirarse. Es absolutamente contradictorio. Les voy a dar el ejemplo que me dio un representante a la Cámara que se llama César Lorduy, que me pareció supremamente acertado para describir esta situación. En toda relación contractual, en toda relación en donde hay dos partes, en un negocio jurídico, o en este caso podríamos llamarlo en un negocio político, las dos partes tienen que tener exactamente las mismas circunstancias o las mismas condiciones para poderle poner fin al contrato. Es decir, los dos tienen que tener la llave de la terminación del contrato, de la salida del contrato. Cuando solo una de las dos partes tiene esa llave de salida de esa relación jurídica, esa parte abusa de su posición y somete a la otra parte, a la contraparte. Entonces, nosotros tenemos un sistema político en donde una de las dos partes pues no tiene ningún tipo de garantías, porque no tiene certeza sobre la conformación de esas listas preferentes y tampoco tiene la posibilidad de ponerle fin a esa relación contractual. Es absolutamente imprescindible que si vamos a fortalecer el régimen actual de los partidos con una lista cerrada, pues su corolario pues tiene que ser la posibilidad de renunciar a ese mismo partido. Porque lo que dice el senador Iván Name y lo que dicen varios congresistas es absolutamente cierto. El bolígrafo, el poder del bolígrafo, y todos tienen recuerdos de lo que fue ese poder del bolígrafo en épocas del bipartidismo político. Y claro, solo habían dos partidos, y un liberal no podía volverse conservador ni viceversa. Estaba absolutamente sometido ese congresista que aspiraba por una circunscripción departamental al poder, básicamente, de quien ostentaba la facultad de ese polígrafo. Por eso surgían disidencias políticas con tanta fuerza. Surgió el MRL y surgió más adelante el nuevo liberalismo, como reacción básicamente a ese poder omnímodo, porque no era omnipotente, sino omnímodo de los grandes jefes tradicionales de los partidos políticos. Entonces, un primer punto tiene que ver básicamente con la posibilidad de trasladarse, de cambiar de partido, si es que de verdad nosotros pretendemos cerrar las listas. Lo uno no puede ir sin lo otro, porque caemos en un absurdo aún mayor, que es básicamente fortalecer el poder de quienes ostentan el control formal de un partido y al mismo tiempo pues debilitar aún más la democracia interna de los partidos políticos. Lo uno no va sin lo otro. Pero fíjense ustedes estas circunstancias tan extrañas. Nosotros tenemos un sistema de listas abiertas e insistimos en él. Es sin duda el sistema más perverso de todos, porque es un sistema de listas abiertas en una circunscripción nacional. Distinto es un sistema de listas abiertas en un distrito electoral o en un distrito departamental o territorial más reducido, lógicamente, que el nacional. Porque allí, de cierta manera, pues las listas son de 3 o 4 personas. Es decir, hay visibilidad en el seno de esas mismas listas. Pero cuando uno tiene una lista nacional de ciento y tantos candidatos, es muy difícil para un candidato en una circunscripción nacional tener visibilidad. Y si no tiene visibilidad, ese candidato simplemente no es elegido en ese océano de candidatos. El reto es sacar la cabeza.
¿Y cómo saca la cabeza un candidato en una lista abierta? De dos formas. Primero, con la justicia, perdón, con la política espectáculo, con la política del show, no con la política programática ni de la seriedad, con la política del espectáculo. La señora, la chicholina, hace su política de esa manera, la que se tire o el que se tire de un paracaídas, o el que haga más ruido, sin que eso necesariamente sea la política más seria, más clara y más precisa en cuanto a su función y deber de representación del congresista. Esa es una forma, pero realmente es para pocos. Este tipo de listas nacionales para Congreso o Cámara, para Senado, perdón, la encontramos también en el Perú. Y allí en el Perú se ven exactamente los mismos fenómenos. No hay consistencia, no hay coherencia dentro de ese mismo partido, porque esa lista nacional en sí no es una lista, es una simple confederación de movimientos políticos regionales bajo un mismo color y un mismo ropaje, lo que hace absolutamente imposible la construcción de un sistema coherente y de una expresión coherente ante la opinión pública de un partido político. Pero si no es a través de la política espectáculo, la segunda forma que necesita un congresista para existir, pues se vuelve ya en sí una competencia deletérea, basada en el acceso al Estado, basado en el acceso a los bienes y políticas públicas, basado en los favores y en los recursos económicos, producto muchas veces de la contratación estatal. Es que es una competencia abierta en una circunscripción que, como decía Alfonso López Miquelsen, hace de la campaña al Senado una mini campaña presidencial, en donde 100 personas o 107 compiten entre sí dentro de una misma lista y contra las demás listas. Esto obviamente lleva a que los seres humanos que están puestos en esas circunstancias tengan que competir de una manera que se ha traducido básicamente en los defectos mismos de la política colombiana. Y no es porque sean malas personas, sino porque están puestos a competir o están puestos en situación de competencia con base en unas reglas electorales lamentablemente deleterias y nocivas. Y fuera de eso, en nuestra eterna hipocresía o en nuestra incapacidad para resolver los problemas con sinceridad y los problemas de fondo, en lugar de entender lo que lleva a que se produzcan ese tipo de competencias tan agresivas y deleterias, en donde necesariamente los recursos entran a jugar un rol preponderante porque el congresista tiene que sacar la cabeza y ganarle a 107 muchas veces en su propia jurisdicción en donde llegan otros con dinero, pues nos hemos puesto en la tarea absurda de restringir al máximo el costo de las campañas y envolver delito cualquier transgresión a ese principio. Entonces ponemos a la gente a competir en situaciones muy complejas, muy difíciles, en una lista nacional, en una circunscripción nacional, contra los miembros de su propia lista, contra miembros de listas de otros departamentos en su propio departamento. Y en lugar de entender esa lógica, pretendemos es negar la realidad y establecer una serie de limitaciones absolutamente grotescas a los topes de una campaña electoral. Todos sabemos que esos topes no aguantan y no son suficientes para financiar una campaña en departamentos en donde las condiciones materiales de la población son muy difíciles. Porque la gente no sale a votar por criterios postmateriales y elevados, sino simplemente a votar por situaciones materiales, porque son personas que viven al día, al día. Y el que no ha resuelto su problema de vivir al día, su problema material, no va a votar por el derretimiento polar, ni por los osos, ni por la preservación del medio ambiente, ni por la protección de la Amazonía, sino por su situación puntual y concreta. Porque cualquier ser humano puesto en esa circunstancia actuaría o actuaríamos de la misma manera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es decir, aquí se volvió delito cualquier transgresión a un tope electoral absurdo. Aquí no sé en qué momento, ya sabemos, aprobamos esa ley tan grotesca. Y el problema es que esas leyes absurdas
terminan sancionando situaciones o abriendo investigación a situaciones absurdas que no per se son corrupción, pero el problema es que la opinión pública recibe un mensaje de que eso es corrupción y que el sistema político no tiene remedio en este país, lo cual sigue resquebrajando completamente el sistema institucional y democrático de este país. Entonces, yo celebro esta reforma política, pero de verdad la invitación que hago, queridos colegas, es a que entre menos regulemos, más flexibilicemos las reglas de la competencia política y ahí sí las hagamos en su lugar mucho más transparentes. Esto mejorará considerablemente las condiciones de competencia electoral, mejorará considerablemente la salud de los partidos políticos y mejorará considerablemente la percepción que tienen los colombianos de su sistema político. O lo podemos seguir tapando con hipocresía, no con moral, sino con moralina, rasgándonos las vestiduras y saliendo a buscar palmaditas de mesas de trabajo, de emisoras. Esto hay que sincerar este debate. Esta es una actividad supremamente compleja y estas circunstancias de competencia en las listas abiertas son despiadadas. ¿Cómo vamos a poner semejantes topes absurdos y una sanción tan grotesca como la de cárcel cuando el tope es absurdo en sí e irreal? ¿De verdad? Eso se le puede explicar perfectamente a los colombianos. En todo caso, y los colombianos entienden, en todo caso, mi sugerencia respetuosa es que trabajemos en el sistema de las listas cerradas, pero con la posibilidad para los senadores de retirarse de un partido, porque de lo contrario se vuelve abuso y absoluta arbitrariedad. Gracias. Bueno, usted, senador Rodrigo.